Veamos ahora a la escuela como microcontexto. Decíamos que la escuela en sí misma, ¿no? como microcontexto, tiene dos cosas. Una es la infraestructura y la otra son las relaciones de la comunidad educativa en sí misma. La infraestructura de las escuelas es importante en dos sentidos. Primero, es un indicador que da cuenta de la calidad de la educación, ¿no? Tradicionalmente ha sido vista de esta forma, aunque también es un microcontexto que puede ser leído, ¿no? Y que transmite mensajes. Entonces, ¿cómo se sentirían ustedes si llegan a una escuela que no tiene baños, que no tiene vidrios, que está sucia, que no la limpian, que no tiene pizarrones, que las bancas en las que me tengo que sentar no tienen paleta? Entonces, ¿qué está diciendo acerca de cómo me tratan y de cómo me tengo que sentir hacia mí mismo, ¿no? Y qué lugar estoy ocupando en la sociedad? Bueno, pues todos estos mensajes son transmitidos igualmente de esta forma, ¿no? De paso, rápidamente digo que utilizamos la escala de calidad de centros preescolares que desarrolló Robert Myers. Hicimos unas pequeñas adaptaciones para poder hacer un comparativo entre preescolar y primaria, y medimos todas nuestras escuelas participantes, y entonces la mayor parte de los niños pasó de un preescolar con una infraestructura básica a una primaria con una infraestructura incipiente. Es decir, los preescolares estaban mejor, no estaban bien, pero estaban mejor que las primarias a donde finalmente llegaron. La infraestructura más deficiente, como todos los estudios en México lo demuestran, se encuentran en áreas rurales e indígenas, ¿no? Entonces los mensajes son: estos son los niños menos importantes para nuestra nación, ¿no? Y es en los que menos vale la pena invertir. Entonces, luego, ¿para qué invertimos en ellos? Pues los mensajes evidentemente se filtran y se entienden. El mensaje que da una escuela en malas condiciones y con deficiente estructura, pues no motiva el aprendizaje, ¿no? Y muy probablemente tampoco comunica a los niños que sean lo más importante para nosotros. Entonces, la literatura internacional nos dice: los niños tienden a desmotivarse cuando entran a la primaria, y entonces en México, además de tener esa circunstancia, lo agravamos por la infraestructura que les ofrecemos en las primarias. Y no solo es importante contar con una buena infraestructura, sino que los docentes sepan utilizarla como una oportunidad para el aprendizaje. O sea, no solamente basta con que esté bonito y limpio, sino qué hacemos con los espacios. Algunos ejemplos muy representativos que encontramos en nuestra investigación fue, por ejemplo, en el sureste, en la península de Yucatán, encontramos un preescolar. Bueno, ustedes saben el clima tropical de allí, pues en algunos días estamos hasta 38 o 40 grados, y los patios de juego no tienen ni una sola sombra. Entonces los niños están arrinconados contra la pared, donde apenas les da un poquito de sombra, y todos están alineados allí porque no pueden jugar bajo el sol espantoso que hay allí. Y entonces, aunque tengan algunos lugares para poder jugar, hace tanto calor que no los pueden aprovechar. Contrariamente, en otro lugar, en Tabasco, encontramos una escuela muy bonita, muy bien puesta, que incluso tenía albercas, y que los niños no entraban a las albercas a la hora del descanso, que tenían programadas actividades en ellas, y entonces los padres pidieron tener acceso a las albercas y hacer cosas para poder aprovechar el espacio. Entonces, muy hábilmente las autoridades del preescolar invitaron a los padres y les armaron actividades conjuntas a los padres con los hijos, y de paso les aprovecharon para explicarles de qué se trataba el PEP, ¿no? Porque la mayor parte de los padres en nuestro país siguen teniendo la idea de que el preescolar es el lugar para hacer planas, para aprender a leer y escribir, y entonces ellos aprovecharon para hablar acerca del enfoque comunicativo del PEP y cómo la enseñanza de la lectura y la escritura, como la vemos ahora, es muy distinta a cómo los adultos de ahora aprendimos, ¿no? Entonces las expectativas que tienen hacia el preescolar empiezan a cambiar, y lo hicieron a través precisamente del interés en la infraestructura. Entonces la infraestructura tiene mucho potencial precisamente para el aprendizaje. Ahora, sobre la parte de relaciones, de las relaciones sociales que se dan en el ambiente escolar y que forman la otra parte del microcontexto,
Vemos que aquellos preescolares que mejor trabajaban el PEP, en este caso todavía era el 2004, se caracterizaba por tener un trabajo colegiado, consolidado y centrado en aspectos académicos, ¿no? Sí hay preescolares, me da mucho gusto decirlo, que trabajan colegiadamente, en donde las educadoras se reúnen para platicar acerca de los casos de los niños, donde planean las actividades educativas, ¿no? No solamente el Día de la Madre, el Día del Maestro, las salidas, el desayuno, que son cosas que se tienen que organizar y que merecen tiempo, pero no solamente hacían eso, sino que además verdaderamente se ponían a estudiar el PEP, hablaban de las competencias, analizaban su práctica docente, se observaban unas a las otras, se retroalimentaban y fueron comprendiendo poco a poco de qué se trataba el programa. Y funcionan muy distintos a otros preescolares, pero estos preescolares que tienen esta vida colegiada tenían una gestión basada en la promoción del trabajo colegiado y facilitaba la innovación en la resolución de otros problemas no académicos, como el funcionamiento en escuelas unidocentes con intensa rotación de personal. Incluso en situaciones como esta, ¿no? En estas escuelas rurales donde solamente hay un maestro y a veces durante el año escolar cambiaban 5 veces de maestro, lograban tener un buen desarrollo del año porque muchos de los sobreentendidos se daban entre la supervisión y los padres de familia que participaban muy activamente en el preescolar. Entonces los cambios de maestros no metían tanto ruido porque el maestro se sintonizaba rápidamente a algo que ya estaba organizado, ¿no? Y a un trabajo que se hacía colegiadamente con los padres. Entonces esto atenuaba muchas de las problemáticas que estas cosas daban. Entonces incluso en casos tan extremos como estos, precisamente la parte colegiada lo podía hacer bien. Algo de lo que encontramos igualmente fue que en estos preescolares donde no había este trabajo colegiado era donde encontrábamos las diferencias más dramáticas de lo que sucedía entre un salón y otro, ¿no? Puede ser que haya una educadora excelente, pero eso no necesariamente jala a las otras educadoras. No necesariamente lo que alguien desarrolla puede enriquecer el trabajo de los demás si no tenemos este trabajo colegiado. Entonces cada quien jala para su lado y la experiencia de los niños que están en salones contiguos puede ser completamente distinta, ¿no? Bueno, me quiero profundizar ahora en la parte que parece que es la aportación más importante de nuestra investigación. Les decía yo, esta nueva esfera que nosotros estamos introduciendo precisamente al modelo de Bronfenbrenner, que es la más pequeñita, cabe dentro del microsistema, le llamamos nanosistema, y tiene que ver con la práctica docente y la construcción del aprendizaje en un contexto de interacciones colaborativas y reflexiones compartidas, ¿no? Esto se relaciona evidentemente con nuestra pregunta de investigación, que quizá ustedes la recuerden, era cómo aprenden los niños a leer el contexto escolar, ¿no? Y esto nos lleva además a decir, ¿y qué podemos hacer para facilitarle a los niños precisamente el que lo puedan hacer? Bueno, el argumento central precisamente de lo que les queremos decir es que los niños aprenden a leer el contexto más próximo a ellos antes de poder leer contextos más alejados. De la misma forma en la que nosotros aprendemos, por ejemplo, matemáticas, que lo hacemos con objetos concretos que podemos manipular y después los abstraemos, bueno, pues de la misma forma estamos considerando nosotros que los contextos escolares los vamos leyendo primero desde aquellos en los que nosotros participamos directamente hasta aquellos en los que van siendo cada vez más alejados de nuestra propia experiencia. Una vez que los niños son capaces de interpretar los nanocontextos inmediatos, es decir, estas actividades específicas que tenemos en el aula, podrán leer otros nanocontextos y contextos más amplios de forma autónoma, adaptarse a ellos y actuar en consecuencia. Entonces, si nosotros empezamos desde el preescolar con una serie de actividades que son parte de la docencia y que les permiten a los niños darse cuenta qué es lo que están haciendo, pues entonces más fácilmente van a poder entender de qué se trata la primaria y algunos otros ambientes educativos y de algunas otras instituciones no necesariamente educativas. Esto supone que existen elementos de la práctica educativa que pueden ayudarles a esta interpretación, ¿no? Entonces, justamente sobre eso es de lo que quiero abundar. Aquí les quiero platicar un caso de
que vimos en un lugar de Yucatán. Es un caso maravilloso, o sea, me da mucho gusto decir que encontramos cosas buenísimas en nuestro estudio en México. Muchos estudios son demasiado negros, no encontramos nada bueno, todo lo descalificamos, pero afortunadamente aquí hubo cosas buenísimas y siempre da mucho gusto compartirlas. Les platico rápidamente una de las experiencias que tuvimos. Algunas de las experiencias que tuvimos en este preescolar de Yucatán, estaban haciendo una actividad en preparación para el Día de la Madre. Los niños habían escrito con ayuda de la maestra una canción para las madres, y entonces en esta actividad la maestra les decía, bueno, pero ahora ¿qué vamos a hacer? Ya tenemos la canción, ¿y qué vamos a hacer con la música, no? Entonces los niños propusieron hacer una serie de instrumentos musicales. Bueno, y entonces la maestra los acompañó a una bodega que tienen allí para que ellos vieran qué material estaba disponible y ellos propusieran qué es lo que querían hacer. Entonces los niños buscaron, armaron varias cosas. Después de un rato regresaron al salón. La maestra les dijo, bueno, pues ahora vamos a compartir qué hicieron. Les voy a pedir que vayamos pasando al centro, que vayamos compartiendo qué hicimos. Si hicieron un instrumento, pues tóquenlo, platíquenos que, además de qué hicieron, qué fue lo que aprendieron, ¿no? Entonces pasaron los niños, tocaron sus instrumentos. Si entramos a una pausa. Muy bien, pues entonces estamos de regreso y retomo esta anécdota que les estaba contando. Estaba platicando de esta observación que hicimos en un lugar de Yucatán en preparación para el Día de la Madre. Los niños habían escrito una canción y en el día específico de esta observación, la maestra les preguntó que si querían hacer algo más. Ellos dijeron que querían ponerle música. Entonces fueron a la bodega y los niños vieron el material que estaba disponible, y a partir del material disponible construyeron instrumentos musicales. Y entonces, hacia el final de la sesión, se sentaron en círculo y la maestra les pidió que le presentaran a sus compañeros lo que habían hecho, y además les pidió que reflexionaran qué habían aprendido. Entonces, bueno, los niños empezaron a tocar sus instrumentos, dijeron que habían hecho, dijeron que en algunos casos se habían roto, que habían reformulado la forma de construirlos, cómo los habían hecho, cómo sonaban, y en general casi todo había sido reflexivo, descriptivo, aunque la maestra les había dicho que reflexionaran sobre qué habían aprendido. Entonces, después de que ya habían pasado varios niños enseñar lo que habían hecho, uno de los niños dijo, maestra, varios de los niños construyeron guitarras, pero cuando las construyeron y nos las enseñaron, pues suenan muy distintas, ¿no? ¿Por qué si es el mismo instrumento suena tan distinto? Entonces la maestra les dijo, bueno, ¿ustedes qué creen? ¿Por qué no ven los instrumentos y tratan de ver cuál sería la respuesta? Y entonces los niños pusieron todas las guitarras juntas, las empezaron a tocar, empezaron a examinarlas, discutieron entre ellos, y después de un rato dijeron a la maestra, pues es que el sonido es distinto porque las cajas con las que hicieron las guitarras son de diferente tamaño y además tienen diferente número de cuerdas. Entonces, este tipo de descubrimientos, ¿no? No son tan comunes en el preescolar. De hecho, los niños estaban dando un salto cualitativo. O sea, algunos niños de secundaria todavía no logran entender esta relación. Entonces, bueno, pues parece como muy buen resultado. Los niños estaban muy habituados precisamente a reflexionar sobre lo que habían hecho, sobre lo que habían construido y sobre lo que significaba el estar pensando juntos, ¿no? lo que habían hecho. Entonces, este tipo de observaciones nos da como una serie de claves acerca de cómo los niños logran entender de qué se trata este proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Y digo esto que es muy interesante porque típicamente llegamos con los niños en primaria y les preguntamos, ¿a qué vienes a la escuela? Y la mayor parte de los niños decían, pues yo no sé, a mí me mandan. Vengo a obedecer al maestro. Vengo porque me traen mis papás.
Pero entonces los niños de este ejemplo, de este preescolar, cuando les preguntábamos, ¿ya que vienes a la escuela? Vengo a aprender. Cuando yo vengo a aprender, vengo a experimentar con las cosas, vengo a platicar con mis amigos y entre todos analizamos qué pasó para entender de qué se trata, ¿no? Entonces, parte de lo que nos dice la literatura es que mucho de lo que sucede en la escuela y de lo que sucede precisamente en este periodo de las transiciones es que los niños construyen una identidad de su rol como estudiantes. ¿Qué venimos a hacer aquí y qué es lo que yo tengo que hacer para hacerlo bien? ¿No? Entonces, si ni siquiera entiendo que se trata de aprender, pues tengo muy pocas posibilidades de entender de qué se trata y de aprovechar al máximo precisamente de qué se trata lo que estoy haciendo. Bueno, entonces en esta anécdota que les decía, la maestra hace explícito el contexto de aprendizaje para los niños a través de una actividad claramente estructurada que implica retos y contempla el papel activo de los niños en su desempeño, ¿no? Estas son parte de las claves. La otra es que comunica la secuencia de la actividad. Tiene sentido, un objetivo, un inicio, un desarrollo y un cierre. Comunica qué espera de los niños en cada momento, ¿no? Los va guiando, interviene cuando los niños se salen del libreto, les dice que se salieron y retoma precisamente el que puedan regresar. Establece reglas y límites claros y apoya a los niños cuando no logran seguirlos. Reconoce y desarrolla su capacidad para reflexionar sobre sus propios aprendizajes, ¿no? Estas son algunas de las características que vemos en este ejemplo, dicho rápidamente. Hay otro ejemplo, este fue también en Yucatán, en una escuela indígena, y esta escuela, digamos, era un poco más como esperamos ver a la mayor parte de las escuelas indígenas. Desafortunadamente, ¿no? Los preescolares, pues había muchas actividades, había que hacer dibujos, había que adornar estos dibujos con diamantina, había que hacer círculos, había que recortar, había que poner, la maestra en algún momento escribió los nombres de todos los niños y los puso en una caja, y entonces interrumpió a los niños lo que estaban haciendo, los dibujos que estaban haciendo, las diamantinas que estaban pegando y las cosas que estaban recortando, y les dijo, ahora vamos a hacer esto, voy a poner esta caja aquí en medio, están sus nombres, pasen, y cada uno de ustedes tiene que reconocer su nombre y tomar su tarjeta. Entonces los niños empezaron a pasar y algunos niños que no lograban identificar su nombre tomaban cualquier otra tarjeta. Entonces, el resultado es que no todos los niños encontraban su nombre, ¿no? Y los niños estaban confundidos, tomaron una tarjeta, se la llevaban, pero no era su nombre, y entonces alguien le preguntaba al observador que si esa tarjeta decía su nombre, ¿no? Y entonces otro niño se acercó al observador y le dijo que para qué estaban haciendo ese ejercicio. Entonces, antes de que terminaran todos los niños de recoger sus tarjetas, la maestra recogió la caja y le dijo, bueno, ahora lo que vamos a hacer es que saquen sus colores y vamos a hacer otro dibujo. Son una serie de actividades desestructuradas que son contrarias justamente a lo que les acabo de decir. No había un orden, no había una secuencia, no terminábamos con un objetivo claro, los niños no necesariamente entendían de qué se trataba lo que estaban haciendo, y evidentemente lo que estaban aprendiendo a hacer era obedecer a la maestra. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues obedecer, hacer lo que me digan. No importa para qué, o sea, el punto es obedecer. Y esto es tristísimo además porque, tengo que decir que no solamente es de nuestro país, en una encuesta nacional que se hizo en Estados Unidos se le preguntaba a los maestros de primero de primaria cuál era el principal problema que tenían los niños que ingresaban a la primaria, y la respuesta que tuvo mayor porcentaje fue no saben obedecer. Mientras que en preescolar uno de los grandes objetivos es que los niños tengan iniciativa y sean capaces de proponer, en la primaria es que sepan obedecer. Por supuesto que ese es uno de los grandes conflictos que los niños tienen precisamente cuando entran a primaria. Bueno, entonces en este segundo ejemplo que les platico, la maestra no explicaba a los niños para qué iban a hacer la actividad, qué es lo que esperaba que hicieran, ni cómo lo iban a terminar. Los niños perdían la oportunidad de entender su papel en el aprendizaje y en la escuela, no desarrollaban la capacidad de entender la secuencia de una actividad, lo que limitaba su capacidad para leer otros nanocontextos de aprendizaje. Bueno, ni siquiera era de aprendizaje, ¿no? Pero en fin, era lo que hacíamos en la escuela.
La maestra proponía actividades que no significaban un reto, no involucraban la solución de problemas, ni invitaban a la comunicación ni colaboración entre los niños. Los niños es posible que se desmotivaran, ya que no les permitía descubrir sus capacidades para aprender y que perdían el beneficio de construir el aprendizaje junto con otros niños, de trabajar en colaboración, de desarrollar las capacidades sociales que esto implica. Otro ejemplo rápido que les digo, este fue en la Ciudad de México. Es un preescolar bastante grande en la zona rural de la Ciudad de México, en la salida hacia Cuernavaca. Es una escuela muy grande, van muchísimos niños, hay muchos grupos. La directora había sido muy activa, estaba a punto de jubilarse. Es muy interesante porque para jubilarse la maestra estuvo preparando a las maestras para la autonomía, ¿no? Para que no dependieran del liderazgo de la directora y que pudieran tomar sus decisiones colectivamente y que pudieran continuar con un trabajo sólido de lo que estaban haciendo, ¿no? Es justamente este tipo de cosas que les digo que hace que las escuelas trabajen bien y que tengan resultados muy, muy interesantes. Entonces, estaban las maestras con grupos grandes, supongo yo que por influencia de algunas aproximaciones cognitivas, trabajando por equipos, ¿no? Entonces los niños estaban organizados en equipos y la maestra atendía por equipos a los niños, entonces les prestaba atención mientras los otros tenían actividades. Entonces uno de los equipos estaba jugando con la famosa Jenga, entonces ya sabían cuáles eran. Para quienes no conozcan, son estos juegos que son las barritas de madera, ¿no? Con las que se forman estructuras y después hay que ir sacando los palitos sin que se caiga la estructura. Entonces se pueden parte de lo que estaban haciendo los niños era jugarlo a través de colores, relacionar los colores con números. Entonces había que sacar el 1, que era el color verde, había que sacar el 2, que era uno amarillo, había que sacar el 3, que era uno rojo, ¿no? Entonces estaban ellos en esta actividad. Y entonces, conforme la maestra iba rotando de juegos, iba rotando en equipos, les iba prestando atención diferenciada a cada uno de ellos, los niños empezaron a inventar juegos con el mismo material, ¿no? Entonces, en vez de jugar con los números, jugaban con los colores, en vez de ir con los números en forma progresiva, iban en forma regresiva, entonces iban sumándole 2, iban restándole 2, y entonces con eso iban jugando, organizando sus propios juegos. Los niños iban poniendo las propias reglas de la actividad en un espacio que la maestra tenía supervisado y con el cual podía regresar y ayudarles a reflexionar qué es lo que estaba sucediendo, ¿no? Entonces, bueno, muchos de los elementos que he mencionado antes se veían aquí, más el componente de la autonomía, ¿no? Más el componente de que les dejamos a los niños ser propositivos, autónomos, y que les dejamos ser los protagonistas de su propio aprendizaje, ¿no? O sea, son principios que todas nuestras teorías del aprendizaje mencionan y que poca de nuestra práctica docente utiliza, ¿no? Entonces, ¿qué sucedía? Que la maestra hace explícitas las reglas y es consistente en su seguimiento, ¿no? Esta organización por equipos y lo que iban haciendo conforme ella iba rotando. Los niños desarrollaron la capacidad de leer el contexto, autorregularse y conducirse con altos niveles de autonomía. Ellos inventaban los juegos, ellos ponían las reglas, ellos supervisaban lo que hacían entre cada uno de ellos y además estaban emocionados, divertidos y les gustaba lo que estaban haciendo. La maestra plantea una actividad de juego que implica mayor reto y demanda que los niños colaboran entre sí. Y bueno, al margen de todo lo que les estoy diciendo, también es parte de nuestra plática de hoy, pero es obvio que el juego, precisamente como una de las mejores formas de aprendizaje en la infancia, pues tendría que estar, ¿no?, presente evidentemente en todos los preescolares, que desafortunadamente no estuvieron en nuestra muestra, y en los primeros niveles de primaria, ¿no? En fin. De esta forma, los niños desarrollan habilidades para realizar en equipo una tarea compleja de principio a fin sin necesidad de supervisión del adulto. O sea, la mejor forma de entender las reglas es cuando yo pongo las reglas y cuando yo entiendo que las reglas son útiles para algo, ¿no? Entonces, en ese momento yo entiendo de qué se trata el contexto de aprendizaje en el que estoy, ¿no? Y en ese momento el maestro pierde parte de su poder, digámosle así, pero el alumno lo gana en términos de autonomía, regulación, innovación y de compromiso con su propio aprendizaje.
La maestra propicia y permite que los niños elijan cómo organizarse sobre la base de las reglas ya entendidas y las pueden cambiar. Las reglas tienen importancia en cuanto al fin educativo al que estamos siguiendo, pero si por alguna razón no se adaptan a lo que estamos haciendo y necesitamos cambiarlas, pues las cambiamos, porque lo importante es el aprendizaje y la reflexión al final. Entonces, si nosotros hicimos algo en el plan que no está funcionando bien, pues la cambiamos, ¿no? En vez de que yo dije que era de esta forma, entonces tenemos que hacerlo como yo lo había dicho, porque hay que seguir las órdenes del adulto. Entonces, aquí lo que se ve claramente es cómo se aloja este espacio para cierta toma de decisiones de los niños, ¿no? Tampoco estoy en este plan de decir que los niños lo decidan todo, ¿no? O sea, evidentemente los maestros son quienes construyen estos ambientes de aprendizaje, pero lo que hay que hacer es contemplar ciertos espacios de toma de decisiones de los niños. Claro, si en la primaria todo lo que hacemos es basado alrededor del currículum y toda la organización viene del adulto para poder cumplir con ese currículum, entonces la participación de los niños no tiene espacio. Entonces, esta puede ser precisamente una de las razones por las cuales veíamos que en el mundo la motivación de los niños por seguir asistiendo a la primaria disminuye conforme aumenta el tiempo que he estado en la primaria. Bueno, pues podría estar muy relacionado con esto. Debido a esto, los niños logran entender y manejar claramente las reglas del contexto, se apoyan entre ellos para recordar las reglas, ¿no? Que esta es la clave, precisamente, de esta forma, ¿no? De paso, rápidamente digo que utilizamos la escala de calidad de centros preescolares que desarrolló Robert Myers. Hicimos unas pequeñas adaptaciones para poder hacer un comparativo entre preescolar y primaria, y medimos todas nuestras escuelas participantes, y entonces la mayor parte de los niños pasó de un preescolar con una infraestructura básica a una primaria con una infraestructura incipiente. Es decir, los preescolares estaban mejor, no estaban bien, pero estaban mejor que las primarias a donde finalmente llegaron. La infraestructura más deficiente, como todos los estudios en México lo demuestran, se encuentran en áreas rurales e indígenas, ¿no? Entonces los mensajes son, estos son los niños menos importantes para nuestra nación, ¿no? Y es en los que menos vale la pena invertir. Entonces, luego ¿para qué invertimos en ellos? Pues los mensajes evidentemente se filtran y se entienden. El mensaje quedó, y siguen teniendo la idea de que el preescolar es el lugar para hacer planas, para aprender a leer y escribir, y entonces ellos aprovecharon para hablar acerca del enfoque comunicativo del PEP y cómo la enseñanza de la lectura y la escritura, como la vemos ahora, es muy distinta a cómo los adultos de ahora aprendimos, ¿no? Entonces las expectativas que tienen hacia el preescolar empiezan a cambiar, y lo hicieron a través precisamente del interés en la infraestructura. Entonces la infraestructura tiene mucho potencial precisamente para el aprendizaje. Ahora, sobre la parte de relaciones, de las relaciones sociales que se dan en el ambiente escolar y que forman la otra parte del microcontexto, vemos que aquellos preescolares que mejor trabajaban el PEP, en este caso todavía era el 2004, se caracterizaba por tener un trabajo colegiado, consolidado y centrado en aspectos académicos, ¿no? Sí hay preescolares, me da mucho gusto decirlo, que trabajan colegiadamente a 40 grados y los patios de juego no tienen ni una sola sombra. Entonces los niños están arrinconados contra la pared donde apenas les da un poquito de sombra y todos están alineados allí porque no pueden jugar bajo el sol espantoso que hay allí. Y entonces, aunque tengan algunos lugares para poder jugar, hace tanto calor que no los pueden aprovechar. Contrariamente, en otro lugar, en Tabasco, encontramos una escuela muy bonita, muy bien puesta, que incluso tenía albercas, y que los niños no entraban a las albercas a la hora del descanso, que tenían programadas actividades en ellas, y entonces los padres pidieron tener acceso a las albercas y hacer cosas para poder aprovechar el espacio. Entonces, muy hábilmente las autoridades del preescolar invitaron a los padres y les armaron actividades conjuntas a los padres con los hijos, y de paso les aprovecharon para explicarles de qué se trataba el PEP, ¿no? Porque la mayor parte de los padres en nuestro país. Veamos ahora a la escuela como microcontexto. Decíamos
que la escuela en sí misma, ¿no? como microcontexto, tiene dos cosas. Una es la infraestructura y la otra son las relaciones de la comunidad educativa en sí misma. La infraestructura de las escuelas es importante en dos sentidos. Primero, es un indicador que da cuenta de la calidad de la educación, ¿no? Tradicionalmente ha sido vista de esta forma, aunque también es un microcontexto que puede ser leído, ¿no? Y que transmite mensajes. Entonces, ¿cómo se sentirían ustedes si llegan a una escuela que no tiene baños, que no tiene vidrios, que está sucia, que no la limpian, que no tiene pizarrones, que las bancas en las que me tengo que sentar no tienen paleta? Entonces, ¿qué está diciendo acerca de cómo me tratan y de cómo me tengo que sentir hacia mí mismo, ¿no? Y qué lugar estoy ocupando en la sociedad? Bueno, pues todos estos mensajes son transmitidos igualmente de una escuela en malas condiciones y con deficiente estructura, pues no motiva el aprendizaje, ¿no? Y muy probablemente tampoco comunica a los niños que sean lo más importante para nosotros. Entonces, la literatura internacional nos dice los niños tienden a desmotivarse cuando entran a la primaria, y entonces en México, además de tener esa circunstancia, lo agravamos por la infraestructura que les ofrecemos en las primarias. Y no solo es importante contar con una buena infraestructura, sino que los docentes sepan utilizarla como una oportunidad para el aprendizaje. O sea, no solamente basta con que esté bonito y limpio, sino qué hacemos con los espacios. Algunos ejemplos muy representativos que encontramos en nuestra investigación fue, por ejemplo, en el sureste, en la península de Yucatán, encontramos un preescolar. Bueno, ustedes saben el clima tropical de allí, pues en algunos días estamos hasta 38